Bueno, muy buenos días para todos. Muchísimas gracias por conectarse a una nueva charla y con nosotros. Y les agradecemos por su participación. Vamos a dar inicio en unos minutos. Estamos esperando que toda la gente que está acá en la sala de espera se conecte. Entonces, mientras tanto, les agradecemos que sus micrófonos estén en silencio durante la presentación. Si llegan a tener alguna pregunta, levantamos la mano para no interferir con la presentación, y las cámaras también apagadas, pues para evitar que no haya ninguna distracción principalmente y para evitar que la conexión se mantenga estable durante toda la presentación. ¿Listo? Cualquier duda, la pueden también escribir por el chat. Aquí las vamos a estar atendiendo y ya en unos minutos entonces damos el inicio. Muchísimas gracias. Ay, pero rico. Descanso. No, gallina. Por Listo, nuevamente para todos, muy buenos días. Muchísimas gracias por estar acá con nosotros nuevamente. Este espacio es muy importante para nosotros, para poder compartir con ustedes. Por eso les damos gracias por estar acá. Hoy vamos a hablar un poco acerca de cómo calcular un suavizador. Nosotros ya habíamos tenido una presentación acerca de las resinas de suavización y de los procesos de suavización, pero muchos de ustedes nos pidieron puntualmente el tema de cómo calcular un suavizador, ya que es una de las preguntas o de las dificultades que encuentran al momento de entrar con estos proyectos. ¿Sí? Si ustedes tienen de pronto algún tema nuevo del cual quisieran aprender, del cual quisieran que nosotros hiciéramos una capacitación, nos lo pueden hacer saber por acá o me pueden escribir a mí o me pueden llamar y me pueden decir, Jordan, necesitamos que hablemos sobre algún tema puntual, sobre el catálogo, sobre el carbón, sobre las membranas, sobre alguna resina en específico. Nosotros con gusto recibimos la solicitud y ya validamos cómo hacer para poner en práctica una nueva capacitación. Entonces, nuevamente vamos a estar a cargo del ingeniero Juan Carlos. Regálenme un segundo de silencio por acá. Por favor, les agradecemos tener los micrófonos apagados y las cámaras también para no generar acá interferencia en la comunicación. Ya los dejo entonces con el ingeniero Juan Carlos. Recuerden que las preguntas me las pueden hacer por el chat, em, y vamos resolviéndolas pues a medida de que vayamos haciendo la capacitación. La idea es que la duración de esta capacitación del día de hoy sea de 1 hora aproximadamente, y para que nos programemos con el tiempo. Y pues nada, estaremos atentos a cualquier comentario que tengan y ya los dejo entonces con el ingeniero Juan Carlos. Hola, buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos
En esta nueva capacitación vamos a hablar hoy de cómo se calcula un suavizador. En la charla pasada ya Angélica les había compartido a algunos de nuestros clientes un Excel donde se podían ingresar los datos para hacer el cálculo de un suavizador. Al final lo vamos a mirar, pero la idea hoy es que tengan las herramientas para que si ustedes no tienen el Excel puedan hacer el cálculo manualmente. Entonces vamos a comenzar. Bueno, primero que todo recordarles que Biocidas y Químicos lleva 21 años importando estas resinas de intercambio iónico, las que se usan en suavización. Estamos utilizando actualmente la marca Lewatit, que es de origen alemán, es fabricada en Alemania. Adicionalmente importamos otros lechos filtrantes como carbón activado de Donau Carbon, carbón activado de origen bituminoso, también de cáscara de coco. Importamos también otros lechos filtrantes de Washwater en Alemania, como el Catalog Slide para remover hierro y manganeso, y otras eolitas especiales para purificación de agua. Y también estamos importando membranas de ósmosis inversa. Estábamos importando con Lanxess también las membranas Levabrain, pero Lanxess a final de año pasado vendió ese negocio a Suez. Entonces todavía tenemos algunas de estas membranas Levabrain, pero también estamos importando membranas de Toray. Como para que tengan un panorama de lo que tenemos para tratamiento de aguas. Bueno, vamos a hablar unos conceptos generales que ya habíamos hablado en la charla anterior, pero como para ponernos en contexto. Primero, pues, ¿qué es un suavizador? Es un equipo de filtración donde colocamos dentro del filtro una resina de intercambio iónico que normalmente es una resina catiónica, y este filtro se usa para remover la dureza que viene en el agua. Ustedes saben que la dureza, básicamente representada por el calcio y el magnesio, puede presentar inconvenientes, por ejemplo, de incrustación de equipos y calderas, o también en las formulaciones la dureza puede afectar las formulaciones como tal, la estabilidad de la formulación. La dureza puede ser temporal o puede ser permanente, se llama así. Temporal cuando el calcio y el magnesio está asociado con carbonatos, y hay dureza permanente cuando el calcio y el magnesio está asociado a los cloruros y a los sulfatos. Entonces, la dureza normalmente la podemos saber haciendo un análisis de agua, ¿cierto? Normalmente si vamos a hacer un proyecto nuestro con un cliente, lo primero y lo más importante siempre es tener el análisis de agua actualizado. Eso es muy importante porque a veces llegan algunos clientes con análisis de agua de hace 1 o 2 años y hay cosas que cambian que uno a primera vista no se da cuenta, y es mejor tener un análisis actualizado. Eso es como si uno va al médico y llevara un análisis de sangre de hace 2 años, pues no aplica. Entonces, en el análisis del agua normalmente está reportada la dureza. La dureza, digamos que aquí esta información, esta imagen es básicamente porque la dureza la pueden reportar de varias formas. Puede estar reportada como partes por millón, o puede estar reportado como miligramos por litro de CaCO3. Entonces hay que revisar bien en qué unidades y no la están reportando. También la pueden reportar a veces no como dureza, sino simplemente como el contenido de calcio y de magnesio en partes por millón. O también la pueden reportar en miliequivalentes por litro. Entonces, digamos que nosotros aquí coloqué los 4 miliequivalentes por litro. En este caso, si habláramos de una dureza de 200 partes por millón, las partes por millón, un equivalente de dureza pesa 50. Entonces, si yo divido las partes por millón entre 50, me da los 1000 equivalentes por litro. Este es el dato que nosotros vamos a usar, o sea, en estas unidades para el cálculo
porque en las fichas técnicas de nuestras resinas está reportado la capacidad de la resina en 1000 equivalentes por litro. Entonces, desde ya vamos a mirar qué unidades necesitamos para hacer los cálculos. Entonces, si la dureza viene en partes por millón de CaCO3, debemos hacer la conversión a 1000 equivalentes por litro. Hay otro concepto que a veces nos pregunta, que son los granos de dureza. Normalmente para sacar los granos de dureza, se divide las partes por millón de dureza que nos dieron el reporte, lo dividimos entre 17.1 y nos dan los granos de dureza. Eso es solo informativo, nosotros no vamos a trabajar este tema de granos de dureza, es otra forma de calcular, pero esta medición de granos de dureza es una medición, yo diría un poquito arbitraria, porque no hay como una medida específica, mientras que los 1000 equivalentes sí se sacan de la parte estequiométrica de lo que pesa el ion de calcio y el ion de magnesio. Entonces nosotros vamos a usar en estos cálculos y en todo lo que vamos a hablar, la dureza medida en 1000 equivalentes por litro. Bueno, en general, un suavizador, pues es un filtro en donde se coloca una resina. Nosotros normalmente recomendamos la resina Levatit S1567, que es una resina catiónica fuerte. Y esta resina viene en ciclo sodio, quiere decir que dentro de su estructura, que es una esfera plástica, tiene iones de sodio que son los que va a intercambiar. Entonces el agua ingresa por la parte superior con el calcio y el magnesio, con la dureza. Hay un intercambio entre el filtro, la resina retiene el calcio y el magnesio y suelta el sodio. O sea que aquí a la salida viene agua sin calcio y sin magnesio, y en su lugar viene sodio. O sea, el sodio reemplazó, para los temas estequiométricos, reemplazó el calcio y el magnesio. Cuando el sodio se termina, el sodio disponible dentro de las partículas de resina, hay que regenerar la resina, lo que llamamos un proceso de regeneración. Esa regeneración se hace con sal, con una solución de sal, que simplemente pues es agregar un exceso de sodio para que el sodio se vuelva a posicionar dentro de las partículas de resina. Aquí vemos una imagen de una partícula de resina y cómo está el ion fijado al grupo sulfónico, que es de lo que está hecho la resina. La regeneración se puede hacer con cloruro de sodio o también se puede hacer con cloruro de potasio. Esto es así en general como es el proceso de suavización. Hoy entonces lo que vamos a hacer es el ejercicio de cómo saber cuánta resina se va a necesitar dependiendo del caudal, de la dureza y del tiempo en que yo quiero regenerar. Aquí hablábamos de que yo regenero con sal. Esta regeneración se puede hacer cada día, cada semana, cada mes, dependiendo de cómo esté mi diseño. Obviamente, entre más espaciado sea el tiempo, pues se requiere más cantidad de resina. Es lo que vamos entonces a mirar más adelante. Entonces, ¿qué datos requerimos para hacer el cálculo? Requerimos básicamente 4 datos. Primero, obviamente, la dureza del agua. Ya dijimos en 1000 equivalentes por litro. Requerimos el caudal de agua a tratar. Puede ser en metros cúbicos por hora. Y requerimos el tiempo de trabajo del ciclo entre cada regeneración. O sea, cada cuántos días quiero regenerar o cada cuántas horas quiero regenerar. Y adicionalmente vamos a mirar pues qué referencia de resina se va a utilizar. Para eso pues obviamente hay que mirar las fichas técnicas. Esto es importante. Todas las fichas técnicas tienen algunas variaciones. Aquí vamos a ver una ficha técnica de una parte de la ficha de la Levatit 1567. Y digamos que el dato para el ejercicio de hoy que más nos interesa es la capacidad total. En este caso dice que la Levatit 1567 tiene una capacidad de 2 equivalentes por litro. Aquí hay un MIN antes, es mínimo. O sea, la capacidad total de esta resina es mínimo 2 equivalentes por litro. ¿Listo? Algunos clientes a veces cuando miran la ficha piensan que aquí es 1000 equivalentes. No, es mínimo 2 equivalentes por litro.
¿Por qué es importante mirar la ficha? La competencia, algunas fichas de la competencia, uno ve aquí el valor no es 2, sino es 1.9, o sea que tienen un poquito menos de capacidad. Nuestra resina Levatir S108 tiene 2.1, entonces fíjense que es importante mirar cuál es la capacidad total de la resina. Todas son diferentes, por eso les insisto en que hay que mirar. A veces uno asume que todas las resinas funcionan lo mismo y tienen la misma capacidad y eso no es cierto. En este caso, pues la 1567 es 2 equivalentes. Importante, esta es una capacidad teórica. Esta es la capacidad teórica de la resina, pero la resina nunca puede trabajar a esta capacidad máxima, digámoslo así, que alcanza, sino que normalmente trabaja en un 70%, y ya vamos a mirar más adelante cómo sabemos con qué capacidad trabajar, pero normalmente es menor de 2. Bueno, importante aquí para el diseño, la resina va a cambiar de volumen, un 10%, cuando la paso de ciclo sodio a ciclo hidrógeno. Entonces esto es importante, la resina normalmente se expande y se contrae dependiendo de qué iones está reteniendo, y eso es importante en el diseño para dejar espacio libre dentro del filtro para que la resina tenga esa opción de expandirse y contraerse sin ningún problema. De todos modos, la expansión es máximo, el 10% tampoco es mucho, teniendo en cuenta que normalmente los filtros se van a llenar solamente entre un 50 y un 60% del volumen del filtro, entonces queda la mitad del filtro o un 40% libre para que haya esa expansión y también para permitir que la resina se pueda hacer el retrolavado y se expanda para el retrolavado, que el lecho se pueda expandir. Entonces vamos a trabajar aquí con 2 equivalentes por litro, para que tengan en cuenta eso. Entonces, ¿cuáles serían los pasos para hacer el cálculo? Primero vamos a calcular la cantidad de dureza a retirar durante 24 horas. Lo vamos a hacer así, solamente como una guía para comenzar el cálculo, porque inicialmente, dependiendo de las condiciones que nos dé el cliente, no sabemos si la resina sí puede trabajar 24 horas o cuántos días va a trabajar. Entonces vamos a calcular simplemente para un día y luego sí miramos si puede trabajar más días el equipo o no. Entonces primero calculamos toda la dureza que pasaría por el filtro durante 24 horas. Después verificamos la capacidad de la resina que vamos a usar. Después miramos qué cantidad de resina se necesitaría para esas 24 horas. Y luego miramos el tamaño del filtro en donde cabría esa resina, teniendo en cuenta que hay que tener el análisis de las velocidades mínima y máxima que puede ir por el filtro, y eso es lo que nos determina el tamaño del filtro a utilizar. Ese sería el paso quinto, verificar que esas velocidades mínimas y máximas se cumplan. Esto de la velocidad mínima y máxima es muy importante. Muchas personas no tienen en cuenta eso. La velocidad mínima de trabajo en un filtro es 10 metros por hora lineales y máximo para este tipo de resinas es 60 metros por hora lineales. Entonces hay que hacer al final esa comprobación de que está dentro de ese rango. Las resinas monodispersas tienen una ventaja, y es que eventualmente pueden trabajar a más de 60 metros por hora, llegando inclusive a 100 metros por hora. O sea que pueden trabajar caudales mucho más altos que los que normalmente manejan las demás resinas. Bueno, entonces comenzamos a hacer el cálculo. Vamos a tomar pues unos datos supuestos inicialmente, que sería primero, como les dije, pues la dureza. El primer paso es averiguar la dureza durante esas 24 horas. Vamos a tomar como base de cálculo para este ejercicio 200 partes por millón de dureza. Acuérdense que 200 partes por millón es lo mismo que 200 miligramos por litro como sea CO3. Así la reportan normalmente en los análisis de agua. Estos 200 miligramos por litro, 200 partes por millón, las vamos a dividir por 50 porque un equivalente de dureza pesa 50 para hallar los equivalentes. Quiere decir que aquí para 200 partes por millón eso equivale a 4 miliequivalentes por litro. Para el cálculo nosotros vamos a usar ese equivalentes por metros cúbicos.
pero también nos da 4 porque ustedes saben, si yo tengo un equivalente para pasar a 1000 equivalentes, multiplico por 1000, y si yo tengo metros cúbicos, para pasar a litros, multiplico también por 1000, entonces multiplicaría por 1000 arriba y abajo, entonces el efecto va a ser el mismo, entonces es igual 4000 equivalentes por litro o 4 equivalentes por metro cúbico. ¿Listo? Entonces ahí no hay, digamos, tanto problema en la conversión de 1000 equivalentes a equivalentes, porque la multiplicación en los dos lados sería por 1000, entonces no hay problema. Este dato entonces de dureza se toma, acuérdense, del análisis de agua, que sea un análisis actualizado. Después vamos a mirar el caudal de agua a tratar. El caudal normalmente nos lo va a suministrar el usuario final o el cliente, ¿cierto? Nos va a decir yo quiero o yo necesito tratar tantos metros cúbicos por hora de agua. Para este ejercicio vamos a tomar 1 metro cúbico por hora, que equivale a 16.6 litros por minuto. Y el tercer dato, pues ya dijimos que inicialmente vamos a arrancar con 24 horas de trabajo continuo. Este dato es solo inicial, después podemos ampliar este tiempo del ciclo de trabajo. ¿Qué es el ciclo de trabajo? Es el momento en que yo comienzo a utilizar la resina, comienzo a pasar agua y va pasando el tiempo, el filtro va suavizando, va eliminando la dureza, ya hay un momento en que ya deja de retener dureza, quiere decir que ya se saturó la resina, ya no tiene más sodios para intercambiar, ahí vamos a parar y vamos a regenerar, eso es lo que llamamos un tiempo del ciclo de trabajo. Estamos diciendo que en 24 horas la resina se satura y ya hay que regenerarla. Entonces, para tener la dureza, en resumen, la pasamos a equivalentes por metro cúbico y vamos a usar 1 metro cúbico por hora y 24 horas. Y para eso vamos a utilizar una fórmula básica, que es la dureza total a retirar por ciclo, es igual a la dureza que viene en el agua, ¿cierto? La que nos reportó el análisis físico-químico, la vamos a multiplicar por el caudal que viene en metros cúbicos por hora y por las horas que va a trabajar el filtro. ¿Listo? En este caso, para nuestro ejercicio, entonces, la dureza son 4 equivalentes por metro cúbico. Perdón, la dureza va a ser 4 equivalentes por metro cúbico. Sigue el caudal de agua a tratar, que es 1 metro cúbico por hora, y vamos a trabajar 24 horas. Quiere decir que la dureza total a remover durante las 24 horas, o durante un día, serían 96 equivalentes. ¿Listo? Ese es el primer dato que tenemos que averiguar. El segundo paso, entonces, es verificar la capacidad de intercambio de la resina que vamos a utilizar. Yo les decía que la resina normalmente tiene una capacidad útil, que es la que vamos a utilizar, pero esa no está en la ficha técnica. La ficha técnica, como si se acuerdan aquí en la imagen, la ficha técnica de la resina nos está dando una capacidad total, que es 2 equivalentes por litro, pero esa capacidad es una capacidad teórica. ¿De qué depende la capacidad útil de la resina? Uno de los factores que más afecta es la regeneración. Cuando yo regenero la resina, yo utilizo sal, ¿cierto? Normalmente la recomendación en la ficha técnica, más adelante la vamos a ver, es utilizar 200 gramos de sal por cada litro de resina. Si yo utilizo 200 gramos de sal por cada litro de resina y vengo a esta gráfica donde estamos graficando, de acuerdo a la cantidad de sal, cuánta capacidad operativa alcanza la resina después de la regeneración, con 200 gramos por litro de sal, la resina va a alcanzar una capacidad un poquitico arriba de 1.4 equivalentes por litro. ¿Listo? Entonces, no vamos a usar 2, que es lo que decía la ficha técnica, porque esa es teórica, sino que vamos a usar para el cálculo 1.4, porque eso sale de la cantidad de sal que estoy usando. Si yo usara 300 gramos de sal, por ejemplo acá, la resina va a alcanzar una capacidad más o menos de 1.50 y algo, entonces utilizaría 1.50 y pico. O si yo uso 100 gramos nomás de sal por litro de resina, mi capacidad para los cálculos sería 1.1 más o menos. Entonces fíjese que es importante saber
qué cantidad de sal voy a usar para regenerar la resina. Vamos a usar entonces 1.4, o sea que ya estamos definiendo que nuestro proceso y nuestro diseño requiere que la regeneración sea con 200 gramos de sal por cada litro de resina. ¿Listo? O sea que ahí ya estamos definiendo el volumen de la cantidad de regenerante y el volumen de regenerante. Bueno, entonces la capacidad útil de la resina que vamos a usar para los cálculos es 1.4 equivalentes por litro. Definido entonces regeneración con 200 gramos de sal por litro de resina. Bueno, entonces vamos a determinar qué cantidad de resina requerimos. Entonces ya tenemos la dureza total del ciclo, ¿cierto? Que nos dio 96. Y eso lo dividimos por la capacidad útil que tiene cada litro de resina. Entonces 96 lo dimos por 1.4 y nos da que para este caso necesitaríamos 68.6 litros de resina. ¿Listo? Con 68.6 litros de resina vamos a poder suavizar durante 24 horas 1 metro cúbico de agua por hora con dureza de 200 partes por millón. ¿Listo? Aquí ponemos que el empaque es en sacos de 25 litros, entonces muchas veces los clientes prefieren la resina que vaya en su empaque original, entonces lo que hacemos es aproximar este valor a múltiplos de 25, ¿cierto? Para pues que vayan sacos completos, entonces aquí serían 70. Perdón. Entonces, vamos a utilizar para los cálculos los 68.6 litros de resina. Después, con estos 68.6 litros, cuando ya tenemos el volumen de resina, nos vamos a mirar cuál es el filtro donde puede caber esa resina, ¿cierto? Y para eso vamos a mirar una tabla donde están las dimensiones de los equipos. Es importante aquí primero volver a la ficha técnica y mirar las condiciones de operación. Entonces, un parámetro muy importante para el diseño es la velocidad lineal, que era donde yo les decía, para la 1567, la máxima velocidad es 60 metros por hora. ¿Listo? Entonces, cuando yo voy a escoger el filtro, normalmente el diámetro, tengo que revisar que no sobrepase esa velocidad máxima. Aquí no informan la mínima, pero la mínima normalmente la que usamos es 10 metros por hora, la velocidad mínima. Aquí tiene la velocidad de retrolavado, que es 5 metros por hora. De la regeneración también 5 metros por hora. Aquí lo importante era esta velocidad de 60. Entonces nos vamos, hay una tablita que estas se las podemos compartir, en donde están los filtros de polyglass que normalmente encontramos en el mercado, pues con el diámetro del filtro, la altura que tiene el filtro, y tenemos el caudal mínimo y el caudal máximo que se puede manejar en cada filtro. Este caudal sale dependiendo del diámetro que tenga el filtro. Dependiendo del diámetro que tenga el filtro. Aquí nos hacen una pregunta y nos dicen, ¿los 200 gramos de sal por litro de resina es lo recomendado siempre? Bueno, los 200 gramos de sal, como les digo, aquí hay una tabla y eso lo decide cada quien cómo quiere trabajar. Hay personas que trabajan con 100 gramos por litro, pero pues obviamente hay que entender que si yo solo utilizo 100 gramos de sal por litro, pues mi capacidad va a ser casi la mitad. Acuérdense que la capacidad teórica era 2. Con 100 gramos por litro solamente voy a tener 1.1 equivalentes por cada litro de resina. Digamos que la ficha recomienda 200 porque es como el promedio en donde se obtiene una capacidad más o menos buena,
y se entiende que si yo ya uso 250, por ejemplo, la capacidad no va a aumentar mucho porque la curva aquí ya se está volviendo muy horizontal. Entonces, yo, por ejemplo, con 300 solamente la capacidad va a subir de 1,4 a 1,5. Entonces, utilizar 100 gramos de sal más para solo subir un punto, pues como que no es tan eficiente. Entonces, por eso recomiendan que se utilice 200, pero pues obviamente eso depende de cada proceso, pero la mayoría siempre usa 200 gramos de sal por litro de resina. Esto es como un promedio, digámoslo así, un promedio eficiente, digámoslo así, en ese proceso de regeneración. Pero se puede usar menos o se puede usar más, sabiendo que si uso menos la capacidad va a ser menor, o si uso más la capacidad va a ser un poquitico más alta, pero no mucho tampoco. Bueno, entonces con 200 gramos está bien por litro de resina. Bueno, entonces acuérdense que este caudal mínimo, este caudal mínimo se tiene en cuenta con, pues que cumpla 10 metros por hora la velocidad lineal y este caudal máximo 60 metros por hora la velocidad lineal. Entonces, ¿qué datos teníamos? Nosotros dijimos que el caudal era 16.6 litros por minuto o 1 metro cúbico por hora. Nos había dado el cálculo que eran 68.6 litros de resina y que eso era un cálculo para 24 horas de trabajo. Entonces venimos aquí y vemos que esos 68.6 litros de resina los podría colocar en estos dos filtros, ¿cierto? En el filtro de 13 por 54 dice que el caudal mínimo es 14.27 y nuestro caudal es 16.6, o sea que ahí está bien. Y el filtro de 14 también dice que el caudal mínimo es 16.55, o sea que también alcanza. Yo ya no podría usar un filtro de 16 pulgadas porque dice que el caudal mínimo para trabajar con un filtro de 16 es 21.6 litros por minuto y mi caudal es solo 16, o sea que ahí ya me limito, ya no puedo usar filtros más grandes. Entonces, fíjense que ahí ese caudal me está ayudando a verificar qué tamaños de filtros son los adecuados. Más grande de 14 pulgadas ya no puedo usar. Entonces, según estos datos, simplemente solamente podría usar dos filtros, uno de 13 por 54, uno de 14 por 65. El primero de 13 por 54 está casi ajustado, ¿cierto? Aquí dice que le caben 65 litros, yo le podría colocar los otros 3.6 litros adicionales porque pues no es mucha cantidad adicional y recuerden que el filtro está calculado más o menos con 45% de espacio libre, o sea que caben los otros 3.6 litros sin ningún problema. Entonces un filtro de 13 por 54 lleno con 68.6 litros de resina me puede trabajar 24 horas de operación, eliminando dureza de 200 partes por millón a un caudal de 1 metro cúbico por hora. O sea que ahí ya hay, como les digo, una limitación. Y podría usar un filtro más grande, el de 14 por 65, le caben 90 litros de resina. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Pues que yo, si los 68.6 me duraban 24 horas, pues los 90 me van a durar más tiempo, ¿cierto? Entonces me devuelvo aquí con las fórmulas. Yo ya tengo que la cantidad de resina en este filtro de 14 por 65 son 90 litros, entonces voy a reemplazar ahí los 90 litros y ya sé que la capacidad de la resina es 1.4, entonces simplemente despejo la dureza total que voy a tratar en el ciclo, que serían 126 equivalentes. ¿Listo? Después con esos 126 equivalentes uso la otra fórmula que teníamos, en donde está la dureza, que pues ya la tengo que son 4 equivalentes, está el caudal, que es 1 metro cúbico por hora, y ahí haríamos las horas, despejaríamos aquí las horas que trabajaría el filtro. Entonces los 126 lo dividimos por 4 y por 1, y me daría que este filtro de 14 por 65 con 90 litros de resina me trataría 31.5 horas, o sea, tendría del ciclo de trabajo sería 31.5 horas. Después de esas 31.5 horas ya habría que regenerar. Entonces, importante aquí ver que el caudal es ilimitante para
utilizar filtros más grandes. Aquí nos hacen otra pregunta y es, ¿qué pasa si se trabaja con una velocidad lineal más baja de la recomendada? Bueno, la velocidad lineal mínima de 10 metros por hora se da básicamente porque el intercambio se da por diferencias de concentración. Entonces, si yo tengo un filtro en donde, bueno, miremos uno que está más adelante. Yo tengo aquí el filtro, eh, el agua que está entrando, pues aquí, digamos, tiene las 200 partes por millón, que es el ejercicio que estamos haciendo ahorita. Cuando hace el primer contacto aquí con las resinas, estas resinas comienzan a eliminar el calcio y el magnesio y a medida que el agua va bajando tiene menos dureza. Pero, como les digo, la diferencia, el intercambio se da porque hay diferencia de concentración y la idea es que el agua siempre esté en movimiento para que haya diferencia de concentración y la resina pueda retener más fácil el, el ion que quiere retener. Si yo, por ejemplo, ingresara agua con 200 partes por millón y cerrara los filtros y la dejara ahí quieta, se van a equilibrar las concentraciones entre que hay de la dureza en el agua y de la dureza dentro de la partícula de resina. Entonces no va a bajar la dureza a cero, sino que va a buscar un equilibrio dependiendo de cuánta sal, cuánta calcio y magnesio ya hayan absorbido las perlas de resina. Va a encontrar es un equilibrio entre esos dos. Eso es como una reacción química que va a alcanzar el equilibrio. Entonces, en la medida en que la velocidad sea más bajita, va a pasar ese efecto de que el agua va a quedar estancada. Entonces, por eso se necesita siempre que haya movimiento del agua para mantener esas diferencias de concentración, para saber que siempre está entrando agua con dureza más alta, que va a hacer que haya diferencia de concentración suficiente para que la resina pueda remover fácilmente la dureza. Bueno, espero que con eso haya quedado contestado la pregunta. O sea, básicamente es para las velocidades mínimas, es para que el agua no se estanque, no pase tan despacio, que el agua, que los iones salen y vuelven y entran porque están buscando siempre alcanzar un equilibrio. Entonces, por eso se habla de esa velocidad mínima. Hay personas que hemos encontrado que regeneran, por ejemplo, en un balde. Entonces, efectivamente, si yo el regenerante lo coloco dentro del balde con la resina ahí en el balde, sí va a haber un intercambio, pero no va a ser eficiente porque va a alcanzar el equilibrio y entonces las resinas no van a absorber toda la sal que se le está suministrando y no van a soltar todo el calcio y el magnesio, sino solo hasta el punto donde alcanzaron el equilibrio. Entonces, esa regeneración en un balde no es eficiente y es lo mismo porque el agua está quieta. Cuando yo regenero, el regenerante también debe estar en movimiento de arriba hacia abajo continuamente. Bueno, eso sería entonces con este ejercicio. Para estos datos que escogimos, el filtro más grande que puedo utilizar es 14 por 65 con 90 litros de resina y que me va a durar 31 horas y media antes de regenerar. No puedo utilizar filtros más grandes a menos que pueda aumentar el caudal. Si el cliente me dice, no, pues yo puedo también suministrar 2 metros cúbicos por hora, entonces obviamente esta limitante del caudal mínimo se va a superar y podría utilizar un filtro más grande. ¿Listo? Pero mientras tanto, si el cliente dice, no, mi sistema no puede producir, no puede suministrar más de 1 metro cúbico por hora, hay que trabajar con eso. Estos serían los dos filtros que podrían trabajar. Y obviamente el de 12 también funcionaría, pero de aquí para abajo también funcionarían porque el caudal mínimo es, es más bajito que el que estamos utilizando y el máximo también, o sea, los 16.6 están dentro de estos límites, pero obviamente entendemos que entre el equipo sea más pequeño, pues las horas de trabajo también se van a disminuir y pues no es eficiente estar regenerando más de 2 veces al día, ya digamos que la operación no sería tan eficiente. Vamos a ver entonces otro cálculo.
Vamos a bajar un poquito la dureza, vamos a usar ahora solamente 50 partes por millón y vamos a subir el caudal para poder utilizar filtros más grandes. Entonces el caudal en este caso vamos a decir que son 3 metros cúbicos por hora, que equivalen a 50 litros por minuto. Y el tiempo del ciclo de trabajo, acuérdense que primero lo vamos a calcular para 24 horas solamente para mirar pues como el mínimo ahí, pero ya miramos si se puede ampliar. Entonces siempre vamos a usar solamente estas dos fórmulas. La dureza total del ciclo es la dureza que trae el agua por el caudal que estoy manejando y por el ciclo que he definido. Entonces ya dijimos que la dureza eran 50 partes por millón, como la divido por un equivalente pesa 50, quiere decir que la dureza es 1.000 equivalente por litro o un equivalente por metro cúbico. Entonces ponemos la dureza un equivalente por metro cúbico, lo multiplicamos por el caudal que ya dijimos que era 3 metros cúbicos por hora, por las 24 horas. Me dice que la dureza total del ciclo de un día de 24 horas sería 72 equivalentes en esas 2 horas, en esas 24 horas. Ahí Diga. tenemos una pregunta, nos dice, ni siquiera que el ciclo dure más, por ejemplo, para regenerar una vez por semana, ¿se calcula la cantidad de resina multiplicando por el número de días? Justamente este ejercicio lo hicimos para eso. En este caso nos da que la dureza total del ciclo, que eran 72, lo dividimos por la capacidad de la resina, que es 1,4, y me da que para 24 horas requeriría 51,4 litros de resina. Y aquí lo vamos a extrapolar para 48 horas, pues es multiplicar por 2, ¿cierto? Para 72 horas es multiplicar por 3. Entonces, para 96 horas de trabajo necesitaría 205 litros de resina y para 144, 308 litros de resina. ¿Listo? Entonces, simplemente vamos nuevamente a la tabla. Digamos que vamos a mirar el caudal, dijimos que eran 50 litros por minuto, ¿cierto? 3 metros cúbicos son 50 litros por minuto. Entonces los 50 litros por minuto va a aplicar esa velocidad para cualquiera de este rango de filtros. Aquí en todos estos, 50 litros por minuto es la velocidad mínima y pues obviamente están, digamos que el de 30 ya no aplicaría. El de 30 pide que la velocidad mínima sean 76 litros por minuto y ya no nos alcanza. El de 24 dice que es 48 y pues tenemos 50, entonces estamos dentro del rango. Normalmente la velocidad máxima nunca es el problema, sino que, digamos, o bueno, no problema, sino limitante, siempre va a ser la velocidad mínima. Entonces, para este ejercicio de ahora podemos disponer de todos estos filtros porque aplica la velocidad y lo que va a cambiar obviamente es el contenido que tiene cada filtro de resina. Entonces, como decía el cliente que preguntó ahorita, la persona que preguntó ahorita, simplemente para 24 horas vamos a multiplicar por 2, por 3, por 4, por 5 para saber cuántos días y miramos cuánto nos da en los filtros para pues, utilizar el que se quiera, ¿no? Entonces ya aquí depende de lo que hablemos con el cliente. Yo le puedo decir, mire, yo le puedo hacer un filtro de 12 por 54 con 55 litros de resina que le va a trabajar. Aquí dijimos que con 51 hacíamos un día. Entonces este filtro le va a trabajar 24, un poquito más de 24 horas, tiene que regenerarlo casi cada día. Cada día. Si usted quiere trabajar más tiempo, entonces el siguiente filtro para las 2 horas son 102 litros, para 2 días, perdón, 102 litros, entonces ya sería este de 14. 14 por 65, eh, necesita 100 litros de resina, aquí le agrego 10 litros más, no hay problema, y me va a trabajar 2 días entre regeneración. O el siguiente, lo puedo dejar un poquito más bajito si quiero, ¿cierto? El de 16 por 65.
El más grande, entonces, con el que puedo trabajar sería el de 308 litros, que trabajaría 144 horas, ¿cierto? Que sería este, el de 24 por 72. Me va a trabajar con 300 litros de resina y más o menos trabajaría 144 horas entre cada regeneración, ¿cierto? Entonces ahí digamos que ya escogemos de qué depende la elección. Pues obviamente depende de aquí trabajaría más o menos 6 días entre cada regeneración. ¿De qué depende? Pues claro, a medida que el equipo es más grande, pues los costos del equipo van a aumentar. Entonces ya es una información que se tiene que compartir con el cliente y decirle, mire, el filtro más pequeño que le puedo hacer es este, pero solo le dura un día, y el más grande es este y le va a durar 6 días. Y se entiende que entre cada uno hace ya sus cálculos de sus diseños, de cuánto le vale el filtro, las válvulas, obviamente a medida que el filtro es más grande, pues tienen que tener mayor capacidad, la cantidad de resina pues sube, entonces pues obviamente el costo también de la resina hace que suba. Entonces ya eso depende de que coordinemos con el cliente, de que para él económicamente y también operativamente sea más eficiente. Hay que mirar entonces eh, con ellos que se acomoda mejor para ellos, pero básicamente cualquiera de estos filtros serviría para esa aplicación. Eh, digamos que hasta ahí es lo que tenemos, eso es como lo general que se hace para hacer el cálculo. Esta tablita, como les digo, nosotros las podemos suministrar para que la tengan y hagan el cálculo. Básicamente se usan estas dos fórmulas, una que es la dureza total del ciclo y otra que es la cantidad de resina para esa dureza que nos dio por ciclo. Y como decía la persona que preguntó, pues yo averigué para 24 horas, ya después multiplico el número de días para saber cuánta resina se necesita adicional dependiendo de los días que yo quiera para el diseño del equipo. No sé si tengan aquí alguna otra pregunta. Nosotros, además de la Levatí F1567, que es la que se usa mucho porque tiene, digamos que es una resina especial que se produce libre de solventes, entonces tiene certificados para uso en agua, para agua potable. La mayoría de resinas que vemos en el mercado son para uso industrial. Nosotros obviamente también tenemos la Levatit C249 que es para uso industrial. Pero esta resina 1567 tiene esa ventaja de uso en agua potable y también tiene mayor estabilidad química y mecánica, o sea que es más resistente a los esfuerzos químicos y a los esfuerzos físicos. Otra ventaja de la 1567 es que el contenido de finos es muy bajo porque es monodispersa, todas las partículas son de más o menos 0.6 milímetros. Y una ventaja muy grande es que esta resina los filtros suavizadores se pueden sanitizar con cloro. Ya sabemos que el cloro es un oxidante y que la resina se puede ver afectada por el contenido de cloro, pero esta resina tiene más resistencia al cloro y tiene una mayor vida útil para trabajar cuando hay contenidos de cloro. Y se puede trabajar a más velocidades. Aquí en la ficha decía que 60, pero se pueden trabajar inclusive hasta 100 metros por hora lineales. Bueno, aquí está lo del cloro libre, que es más resistente. Esta resina es más resistente y se pueden hacer incluso sanitizaciones con hipoclorito y la resina va a tener más vida útil a pesar de que se utilice cloro en ese proceso. No sé si tengan alguna Sí, pregunta, ahí, alguna ahí duda. tenemos unas preguntas, bueno, varias preguntas de hecho. Y una de ellas es, ¿para regenerar en un balde podemos estar moviendo la resina? Mm, no, digamos que el hecho de que se mueva, o sea, se agite la resina, no hace que cambie la concentración, porque el agua finalmente, el agua y la resina, la concentración de los iones se va a equilibrar, digámoslo así. Entonces, a pesar de que yo agite
la resina, esa concentración de equilibrio no va a afectar. Tiene que siempre estar saliendo, pasando el agua continuamente para que se dé un mayor intercambio, digámoslo así, que sobrepase ese punto de equilibrio y que la mayor cantidad de iones se pasen de un lado al otro. Entonces es lo que tenemos aquí en la gráfica. Esta gráfica que nos muestran aquí, digamos que con 200 partes por millón, dice que solo alcanza esta capacidad de 1.4, pero es porque el agua está en movimiento. Si yo la tuviera quieta y yo mirara, digamos que el punto de equilibrio sea la mitad, yo diría que así yo agregue estos 200 partes por millón, la capacidad estaría aquí por la mitad solamente, que sería más o menos en 0.9. Entonces, efectivamente, la resina va a trabajar porque va a tener una capacidad que es 0.9, pero el ciclo va a ser mucho más cortico. Se les va a saturar muchísimo más rápido y la tienen que regenerar con mayor frecuencia. Entonces, digamos, no es que no funcione, sino que no es tan eficiente, está, digamos, desperdiciando ahí esa cantidad de sal adicional que está agregando, porque aquí el 0.9 yo lo conseguiría solamente con regenerar con 75 gramos de sal por litro de resina. Entonces, en el balde le estoy echando 200, pero el efecto no es de 200, sino de como si yo estuviera solo agregando 75. Listo, otra pregunta que nos hacen. ¿Cuál es la disposición final de las resinas cuando cumplen su ciclo de vida? Las resinas son plásticos. Esta resina 1567 es poliestireno, que es un plástico común. Normalmente, si las resinas fueron utilizadas para tratar agua potable, agua de proceso que no haya sido contaminada, sino agua normal, digámoslo así entre comillas, o sea, que no haya tenido que, digo con normal, pues que no tenga ningún contaminante como metales pesados o algo que sea controlado, entonces la resina se dispone como un plástico común y corriente, porque es poliestireno. Si la resina la utilicé, por ejemplo, en industria galvánica, en donde hay metales pesados, y la resina obviamente absorbe esos metales pesados, entonces se aplica el proceso que haya para metales pesados. Pero en general es como un plástico común y corriente. Incineración o algo así. ¿Cómo se tratan las aguas producto de los retrolavados? Ahí asumo que es regeneraciones con salmuera. Em, Producto de los retrolavados, normalmente el retrolavado se hace, digamos que el ciclo de trabajo de un filtro es primero la activación de la resina, si no bien activada, se pone en servicio. Después de que la resina se satura, o sea, si pasaron el ciclo que dijimos ahí de trabajo de un día, 2 días, lo que hayamos diseñado, lo primero que se hace antes de regenerar es el retrolavado. Entonces, para el retrolavado, hago pasar agua en sentido contrario y es básicamente para que este lecho se expanda, o sea, se levante y los posibles finos que haya podido retener, porque a veces la resina también trabaja como un filtro mecánico, salgan de la resina y las partículas finas de lo que se haya fracturado también se vayan. Para ese es el retrolavado, pero ese retrolavado se hace con agua del proceso natural sin tratar, no necesito un agua especial para hacer retrolavado, entonces ahí no habría ningún tratamiento especial. Ahí hablamos de retrolavado. Después, cuando ya hago el retrolavado, espero que la resina vuelva a bajar, porque como se expandió, espero unos minutos a que se siente nuevamente, y ahí sí hago la regeneración, que es pasar la salmuera. Cuando paso la salmuera, pues obviamente después de que termine de succionar la salmuera y de pasarla por el filtro, debo hacer un enjuague para sacar ese exceso de salmuera. Ese enjuague es, si la salmuera la pasé de arriba hacia abajo, el enjuague también viene de arriba hacia abajo, o sea, el enjuague no se hace por retrolavado. La idea es que el lecho de resina esté lo más quieto posible, o sea, que esa estratificación que hay se mantenga porque eso es importante para la calidad de agua a la salida. Porque si ustedes miran la parte del lecho que trabaja más es esta parte de arriba, la que trabaja más fuerte, digámoslo así, y la parte de abajo del lecho trabaja más descansado porque ya el agua que está llegando ahí
tiene una dureza muy baja y solamente se usa para polichar, digámoslo así, el agua. Entonces esa estratificación se debe mantener para que la calidad de agua sea buena y por eso no es recomendable hacer retrolavados después de que yo pase el regenerante. Entonces paso el regenerante y después hago un enjuague. Primero un enjuague lento a la misma velocidad de que pase el regenerante y después ya hago un enjuague rápido, pues a la velocidad de operación normalmente, que son más o menos como 10 volúmenes de lecho y ya termino de regenerar. Esos de 6 a 10 volúmenes de lecho que utilizo para el enjuague, sí salen con sal. Entonces, normalmente hay que enviar esa salmuera o esos enjuagues de salmuera a una planta de tratamiento porque la conductividad está bastante alta, seguramente por fuera de especificaciones o de los límites permitidos para vertimientos. Entonces simplemente se envía a la planta de tratamiento de residuales, que es normalmente que se haría ahí, pues coagulación, floculación nuevamente para poderla vertir después. Bueno, la siguiente pregunta es, ¿me podrían recordar cómo se realiza el cálculo de los miliequivalentes por litro en el cálculo de la dureza del agua? Cuando yo tengo la dureza, normalmente la dureza me la dan eh, la dureza me la pueden dar en el análisis en partes por millón o en miligramos por litro de CaCO3, es lo más común. Pero el laboratorio, si ustedes le dicen al laboratorio, también se la puede dar en miliequivalentes para que ustedes no tengan que hacer el cálculo. Usted le puede decir, repórteme la dureza en miliequivalentes y ellos lo hacen. Pero si están partes por millón, simplemente las partes por millón o los miligramos por litro, porque es lo mismo, o sea, el número es igualito, se dividen por 50, porque 50 es el peso molecular de un equivalente de dureza. Entonces, los 200 en este caso de dureza los divido por 50 y me dan 4 miliequivalentes por litro. ¿Listo? Es dividir por 50. Un equivalente de dureza pesa 50. Les divido por 50 y me dan los miliequivalentes. Y acuérdense que miliequivalentes por litro es lo mismo, o sea, el número me va a salir igualito que si es equivalentes por metro cúbico. Creo que esa era la pregunta, ¿cierto? Sí, señor. Otra persona nos dice acá, ¿podrían presentar los cálculos para regeneración, lavado y enjuague, caudales, velocidades y concentraciones? Bueno, ese es el Excel que les compartió Angélica. No sé si Jordan tú lo puedas compartir ahí. Pues va a dejar de compartir acá. Eh, Ahí básicamente en ese Excel es una ayuda para que ustedes lo puedan hacer. Nosotros lo diseñamos para que ustedes simplemente, no sé si lo puedes agrandar un poquito. En este Excel ustedes pueden ingresar los 3 datos que estamos diciendo. La dureza, aquí estamos pidiendo que la ingresen en partes por millón. Aquí no hay que hacer la conversión que hicimos en el otro lado. Digamos que esto les facilita a todos, ustedes lo pueden hacer. Aquí el ejercicio de hoy fue explicarles de dónde salía todo esto. Pero aquí sí simplemente colocas la dureza en partes por millón que le reporta el análisis de agua, el caudal en metros cúbicos por hora y el tiempo de trabajo. Y el Excel le va a decir la cantidad de resina, el agua tratada por ciclo, de acuerdo a aquí dijimos que eran 12 horas, por ejemplo, ponle otro número ahí, 100 horas, no sé. Entonces él le va a cambiar aquí, entonces va a tratar 1000 metros cúbicos. Si yo tuviera agua con 80 partes por millón, un caudal de 10 metros cúbicos por hora y trabajara 100 horas, necesitaría 1230 litros de resina. El ciclo se trabajarían 1000 metros cúbicos en cada ciclo antes de cada regeneración. El regenerante que yo necesito serían 246 kilos de sal. Eso es simplemente multiplicando estos 1238 por 200 gramos por litro y dividiéndolo por 1000 para que me den kilos. Y diluido, como es al 10%, el total de regenerante serían 2461 kilos ya diluido con agua. ¿Listo? Entonces ahí están los datos de la salmuera que necesitan, de cuánta agua trata en el ciclo. Y al final, pues está una tabla muy parecida. Baja ahí un poquito.
Aquí quería mencionarles algo, es que la ventaja de este cuadro es que ustedes únicamente pueden modificar estos tres datos. Entonces, no sé si logran ver que yo trato de darle clic a otro cuadro afuera y no me es posible. Entonces, esto lo hicimos diseñado para que ustedes únicamente tengan la posibilidad de modificar estos datos. Listo, ya todo está formulado, entonces yo únicamente voy a poder modificar mi caudal, mi dureza y el tiempo de trabajo. Listo, quería hacer esa aclaración ahí para que se dieran cuenta, porque de pronto entramos y dice, no, pero yo no me puedo parar en ninguna otra casilla, es por eso. Estas tres son las únicas en todo el archivo que permiten modificación. ¿Listo? Y eso es básicamente para que las fórmulas no se descuadren y puedan utilizar eso. Aquí en este ejercicio que hicimos ahí nos dio más de 1000 litros de resina, entonces obviamente no cabe acá, ¿no? Entonces habría que mirar, mandar diseñar un filtro especial para que dé 1300 litros de resina y revisar que el diámetro sea especial para que nos dé la velocidad mínima y máxima de la que hablamos en el cálculo. Básicamente eso. Otra opción es dividir el filtro en dos, ¿cierto? Entonces, si me había dado 1300 litros de resina, pues aquí busco uno que tenga más o menos 750, entonces puedo escoger entre estos dos. Y lo que hacemos es que el caudal lo dividimos en dos, ya no serían los 10 metros cúbicos, ¿cuánto era? 25, bueno. Ya miramos el caudal se divide por dos y lo que se hacen es colocar dos filtros para que no quede un filtro tan grande o si no hay la disponibilidad o si no se puede diseñar un equipo más grande. Obviamente en las empresas muy grandes hay filtros para 2000, 3000 litros de resina y eso es un cálculo, digamos, especial. Nosotros igual les podemos ayudar con el cálculo. Si no está dentro de estos parámetros, nosotros les podemos enviar los cálculos con las dimensiones requeridas. No sé si ahí contesté esa pregunta. ¿Otra pregunta ya? Sí, aquí tenemos otras preguntas más. Voy a aprovechar este momento antes de seguir con las preguntas para pedirles por favor a todos que nos envíen por el chat el correo electrónico al cual quieran recibir toda la información. Tuvimos un inconveniente con con los datos de inscripción, entonces algunas de las personas que están en esta charla el día de hoy no están registradas, no están registradas en la plataforma donde nosotros normalmente hacemos como la inscripción para ello. Entonces, si usted necesita toda la información, en este caso vamos a dar un pequeño resumen de la capacitación y la tabla en Excel. Se la compartimos, por favor pónganos su correo por un mensaje acá en el chat, ¿listo? Bueno, tenemos una pregunta de cómo se hace el proceso de regeneración, pero pues tú la habías respondido ahorita. eh, ¿Y cuánto dura ese ciclo? Bueno, como les dije, primero es el retrolavado. El retrolavado normalmente se hace unos 10 minutos. Después se pasa al regenerante. El regenerante se debe demorar pasando entre 20 minutos y media hora máximo. Si pasa muy rápido, hay problema porque la velocidad es muy alta. Y si se demora más de media hora, está pasando muy despacio. Entonces, normalmente es entre 20 y media hora. Y después los enjuagues. El enjuague lento es más o menos otros 20 minutos y el enjuague rápido sí es ya hasta que ajuste. Entonces, el proceso total de regeneración puede durar más o menos 2 horas. Más de 2 horas hay que comenzar a mirar. A veces hemos ido donde el cliente dice es que llevo todo el día enjuagando. Entonces, no, si ya gastó más de 2 horas, pare, revise, hay algo que está funcionando mal, pero no se justifica gastar tanta agua para que la resina ajuste. Habría que mirar qué es lo que está fallando en lugar de seguir gastando agua para el enjuague. Pero normalmente ese proceso dura 2 horas más o menos. Listo, por tiempo vamos a responder dos preguntas más porque ya completamos la hora. Y si alguna de las preguntas que ustedes hicieron acá no las alcanzamos a responder, no se preocupen que nosotros enviamos un documento con la respuesta a esas preguntas que no alcanzamos a responder acá, ¿listo? La siguiente pregunta es: ¿qué diferencia tenemos entre las monodispersas y las heterodispersas? Bueno, las resinas heterodispersas tienen un tamaño de partícula
variable que va desde 0.3 milímetros, o sea, hay partículas muy chiquiticas de 0.3 milímetros que inclusive se pueden ir por entre los difusores. Y va de 0.3 a 1.8 más o menos, a 1.6, perdón, milímetros. O sea, hay un rango amplio de tamaño de partícula, mientras que las monodispersas tienen un tamaño único de 1.6, varía solamente 0.01 milímetros. Entonces son muy uniformes. La diferencia en operación es que las resinas monodispersas digamos que la cinética es mejor, la hidráulica también, la caída de presión es más estable, en las otras la caída de presión es más alta y se puede trabajar velocidades más altas con las resinas monodispersas, digamos que eso es como la gran diferencia. Nuestra resina Levatit C249 que vendemos para uso industrial es heterodispersa y la Levatit 1567 que vendemos para agua potable, pero también sirve para uso industrial si quieren, es monodispersa. La siguiente y última la voy a mezclar con otra que es muy similar. Entonces dicen hasta cuántas ppm de cloro para la desinfección de resina. Y la siguiente pregunta es la concentración de cloro, ¿cuánto debe ser? Eh, Espera a ver si aquí tengo en esa presentación el tema del cloro. Normalmente lo que se dice eh, con el tema del cloro es que las resinas, digamos que primero hablando del cloro libre que entra, si yo por ejemplo uso el suavizador para tratar agua potable, normalmente el agua potable trae algo de cloro. Se recomienda que el contenido de cloro sea máximo de 0.1 partes por millón. En la medida en que el cloro libre a la entrada sea mayor, la resina va a disminuir su tiempo de vida útil. Entonces, por cada punto que suba, la resina baja la mitad su vida útil. Entonces, una resina como la 1567 puede durar hasta 15 años si el agua es muy buena a la entrada. Eh, con punto 1 pues ya baja la mitad, entonces son 8 años, con punto 2 baja la mitad, son 4 años, con punto 3 baja la mitad, son 2 años, digamos que es más o menos de ese orden el tema del contenido del cloro libre en el agua que se va a tratar. Entonces eso es importante. Obviamente, como les digo, la resina 1567 dura un poquito más uno podría asumir más o menos que dura el doble de lo que duran las otras resinas. Entonces, estos tiempos también se bajarían, pero no tan fuerte como les estaba contando ahorita, o sea, no sería la mitad de vida útil, sino por ahí un 25% disminuiría la vida útil, o sea, igual sí la afecta, pero no es tan fuerte el efecto como las resinas heterodispersas que hay en el mercado. El tema de sanitización, sí no me acuerdo realmente cuánto es el cloro, cuál es el contenido de cloro para hacer la desinfección, pero entonces en el documento que vamos a hacer para responder preguntas, ahí les vamos a informar ese dato, porque ese no lo tengo aquí presente en este momento cuánto es. Bueno, ya con eso damos por finalizada la capacitación. Voy a aprovechar a responder aquí una pregunta que nos hacen muy común y es, nos preguntan acerca de la Lewatit S100, ¿sí? Entonces no sé si les das ahí la información. ¿La S100? Ujú. Ah, bueno. La Levatit S100, nosotros llevamos, como les decía, 21 años en el mercado. Arrancamos con la resina cuando era de Bayer. Bayer era el que producía esa resina. Bayer vendió ese negocio a Lanxess hace como 10 años más o menos. Y a medida que hemos evolucionado, la Levatit S100 era la resina de esa época de hace más de 20 años, 30 años. Esta, esta resina pues obviamente se dejó de producir básicamente porque eh, Lanxess fabricó una nueva planta de producción en Alemania y cambiaron algunas referencias.